por un lado, ayer hablaba el ministro de Economía sobre algunas modificaciones y qué va a significar incluso para los trabajadores, que es el sector que mira con cierto recelo esta reforma laboral. Bueno, en realidad todavía los detalles no se conocen, no se han puesto sobre la mesa los pormenores del proyecto. Lo que es cierto es que el país enfrenta una legislación totalmente anacrónica Sí. referida al mercado de trabajo. Digamos, no es gratuito que Ujú. los problemas laborales vengan preexistiendo en este país desde hace ya décadas. Yo acababa de escuchar la entrevista que terminaba de dar usted y me sorprende de que los gremios, o al menos a los que estaban entrevistando, se opongan antes siquiera de conocer el proyecto Sí. nacional. Lo que sí es cierto es que este sistema, que como le digo es anacrónico, ha hecho que en los últimos 15 años el empleo privado formal básicamente no crezca. Exacto. Entonces, no hay más perjudicado que aquel trabajador que esté en el sector informal, que ese Mm. no tiene ningún tipo de cobertura, ningún tipo de jubilaciones, ni de aportes sociales, ni nada. No hay nada peor que aquel trabajador que no está en el sector formal de la economía. Y la legislación actual no ha hecho más que contribuir a ese deterioro del mercado de trabajo. Un mercado de trabajo que en las últimas par de años, pero ya incluso si uno lo ve más en detalle desde hace 10 o 15 años, se ha transformado drásticamente, ¿sí? Ya los trabajos no son los mismos que antes, los trabajadores ya no son los mismos que antes, ya no buscan el mismo tipo de trabajo, con lo cual lo que se está buscando por parte incluso de los nuevos trabajadores, de la gente joven que viene con otro impulso y con otra dinámica mental, es tener más flexibilidad. Entonces Sí. yo lo que llamaría a esta reforma laboral, al menos por lo que uno entiende que debe suceder, tiene que ser una modernización del sistema de trabajo para que no quede tanta gente fuera del sector formal de la economía. Ujú. ¿Cómo Para cree darle que un dato debe? nada Sí. más, sí, dígame. No, le iba a consultar cómo cree que debe ser ese trayecto para entender efectivamente de qué es necesaria esta modificación laboral, ¿no? De la reforma y de las leyes que regulan el funcionamiento de la actividad, sobre todo privada, como mencionaba usted, ¿no? Sin ir más lejos, la cuestión de las indemnizaciones y bueno, la presión que se está ejerciendo también desde algunos sindicatos en relación a estos temas. Bueno, es interesante lo que plantea, porque fíjese que desde el año 2010 al 2024, es decir, estos últimos 15 años, los accidentes de trabajo han caído en Argentina alrededor de un 40%, pero los juicios laborales han subido un 120%. Entonces, ¿cómo uno puede explicar que los accidentes de trabajo disminuyan en esa proporción, pero se haya más que duplicado los conflictos judiciales en los tribunales laborales? Mm. Claramente hay una industria del juicio laboral que perjudica no tanto al trabajador que está, sino al que no está pero que quiere entrar, porque no hay ninguna persona en su sano juicio que contrate nueva gente con el riesgo Claro, cierto de que sí, pierda toda su inversión ante un juicio laboral. sí. Entonces, poner en blanco sobre negro cuáles son los problemas implica, entre otras cosas, hablar con ciertos datos. Y otro de los datos curiosos de la Argentina, que viene desde hace muchísimo tiempo, fíjese, es que incluso los empleados que están en relación de dependencias formales, hay un 35% de costo laboral, es decir, entre lo que paga el empleador y lo que paga el empleado, un 35% de salario se va en cargas sociales, impuestos y otros ítems que no van al bolsillo del trabajador. Sí, Ese mismo número en Estados Unidos es alrededor del 15% y claro. en Chile un Sí. 7%. Bueno, la Entonces, reforma wow. prevé justamente ajustar, valga la redundancia, esta cuestión, ¿no? Exactamente, entonces, si bien no sabemos los detalles, lo que uno empieza a palpar por las noticias que se trascienden es que van a tratar de apuntar a ese tipo de efectos totalmente distorsivos del mercado de trabajo. Y eso Mm. hace que fíjese, más de la mitad de los trabajadores del país sean
o autónomos, monotributistas, o estén en el mercado informal del trabajo. Sí. Solo 6 millones de personas en el país están en el sector privado y formal. ¿Sí? Otra de las cuestiones que han trascendido, reiteramos, no está el detalle de lo que plantea esta reforma, pero es Así esta es. idea de salarios dinámicos. Quería consultarte, José, si nos puedes explicar de qué se trata para dimensionar a dónde se apunta con esta idea. Bueno, la idea, de acuerdo también a lo que poco que se ha trascendido, es que los arreglos salariales no sean a nivel de gremio nacional hacia todo el país, sino que se puedan discutir si no se quiere por provincia, al menos por región, porque obviamente la productividad del NOA es diferente a la productividad del NEA y la productividad de la Pampa Húmeda. Entonces, los acuerdos salariales por lo general se pactan a nivel nacional y termina perjudicando a aquellas regiones menos productivas, porque paga la productividad y las regiones menos productivas son las que se ven más perjudicadas. Y es lo que pasa en nuestras regiones, en Tucumán, lo que pasa en el NEA y en otras regiones que son menos productivas que algunas provincias del país. Entonces la idea es tratar de posibilitarle a los empleadores y a los empleados que lleguen a un arreglo que esté que vaya por un carril separado a las decisiones que se toman a nivel nacional y que tengan en cuenta cuáles son las particularidades del mercado de trabajo de las provincias o de la región de esa empresa. En este caso, se licúa un poco el poder de los sindicatos o la influencia en esa discusión, o tendrá que reconvertirse, ¿no? Bueno, totalmente, digamos, las dos cosas. De acuerdo al esquema actual y al modelo sindical actual, estas medidas enfrentan un poco esa dinámica y ese status quo de décadas del país, por lo cual uno encuentra cierto grado de resistencia por parte de los dirigentes nacionales o de algunos gremios importantes, pero al mismo tiempo lo va a obligar y lo va a incentivar a que haya un cambio en la dinámica de cómo los sindicatos funcionan en el país. Considere usted que no puede ser que hace 40 años, 35 años se tengan los mismos dirigentes sindicales, que no haya una verdadera política nacional que intente democratizar y llevar las mismas restricciones que uno observa en el poder ejecutivo nacional, provincial y municipal en organizaciones tan importantes como son los sindicatos. Entonces, claramente tiene que haber una reconversión, no solamente del sistema laboral, sino de todas las organizaciones que de alguna forma intervienen acá, y no solamente de los gremios, sino también de las cámaras, que son un poco los sindicalistas de los empresarios, por decirlo. Acá este país se ha movido por corporaciones, y las corporaciones ha hecho que claramente el resultado final sea el deterioro económico que venimos padeciendo desde hace décadas. Entonces, finalmente, intentar hacer la reforma que no sea una cuestión declamativa, sino que realmente se llegue a una reforma del sistema laboral en conjunción, y esto es importantísimo, con una transformación del sistema tributario, porque si no vienen en conjunto como dos pilares fundamentales de lo mismo, claramente va a ser una oportunidad más perdida por el país. Bueno, le consulto porque la idea del gobierno es ingresar este proyecto cuando ya se dé la renovación en el Congreso. ¿Cómo ve a futuro esa discusión, ¿no? Con todo esto que acabamos de describir que hay en el contexto, se plantea un panorama complicado. Obviamente ya hay una resistencia por parte de los sindicatos, medidas de fuerzas anunciadas para la semana que viene. Hay como un camino difícil, ¿no?, en adelante para introducir algunas de estas reformas. Obviamente son reformas difíciles porque tocan intereses ya consolidados por ciertos sectores. Y de muchos años. Hay sectores muy poderosos de la Argentina que se han visto favorecidos por estos regímenes y estas leyes que han consolidado cierto poder corporativo, que obviamente no están dispuestos a resignar esos beneficios. Ahora, si no tomamos el toro por las astas, si finalmente no nos definimos como sociedad para hacer la transformación que haga falta, obviamente no vamos a tener diferentes resultados a los que hemos venido teniendo.
Si nosotros no hacemos las modificaciones, cuando uno habla o escucha desde hace años que la Argentina necesita reformas estructurales, bueno, claro. estas son las reformas estructurales. Son la reforma laboral, la reforma tributaria. ¿Cómo puede ser que en este país tengamos alrededor de 155 impuestos? Es una cosa, y de los cuales, fíjese usted, qué curioso, de estos 155 más o menos hay 80 tributos que son municipales, 40 provinciales y 35 nacionales. Pero solamente 10 impuestos recaudan el 90% de la recaudación viene de la mano de 10 impuestos. Y hay 145 impuestos que generan una catarata de costos administrativos, burocráticos, que solamente generan el 10%. Bueno, si uno no está dispuesto a hacer ese tipo de discusiones, obviamente va a ser muy complicado que este país cambie. Todos debemos haber escuchado lo que pasó entre hoy y ayer, que estaba apareciendo en las noticias, que los camioneros tienen que pagar un impuesto por la ruta formoseña. Sí. Totalmente inconstitucional, ¿sí? Hacer de aduanas interiores. Exacto. Está totalmente prohibido por la Constitución. Y eso es un cúmulo de cada vez más presión y más trabas para fomentar la inversión, que es lo único que nos va a sacar adelante en términos laborales, obviamente, pero en términos de crecimiento y de prosperidad. ¿Qué rol tiene que desempeñar a partir de ahora los gobiernos locales en este juego? Importantísimo, importantísimo, porque si hay una voluntad a nivel nacional de bajar impuestos y de realizar transformaciones, pero no va acompañado de esa misma voluntad por parte de los gobiernos provinciales y municipales, va a ser muy difícil que las reformas que se plantean a nivel nacional tengan éxito. Si uno observa que se bajan impuestos a nivel nacional, pero viene de la mano de suba de impuestos y de tributos provinciales o municipales, obviamente todo ese esfuerzo que se hace como país para disminuir la carga tributaria no se va a ver reflejado en los resultados que uno espera. ¿Tiene fuerza el gobierno nacional en estos momentos, cree usted, para poder avanzar con esto decididamente, con acompañamiento? ¿Qué está mirando de estos primeras semanas post de elecciones, no? Bueno, si hay un momento que tiene, uno no puede dimensionar el nivel exacto de poder político que tiene para hacer las transformaciones necesarias. Pero si hay un momento que ese poder político está en su apogeo, es ahora. Que acaba de ganar elecciones, que ha sido un triunfo contundente, que tiene el apoyo de una parte importante de la población, que a pesar de haber estado desde hace ya algunos meses con la economía estancada, la población ha acompañado en la administración, que ha propuesto reformas. ¿Sí? Yo creo que eso es lo importante, que la población lo que ha demostrado es que está ansiosa de que se realicen finalmente las reformas, sí. Algún tipo de reforma. Sí. Lo que es cierto, fíjese que los que se oponen a la reforma laboral o reformas en el sistema tributario, el argumento es que vamos a estar peor. Lo que yo le puedo asegurar es que si seguimos como estamos, vamos a estar peor, porque la demostración más cabal es que desde hace 15, 20 años el empleo privado no sube, que la economía está estancada, que el empleo informal crece, que cada vez sea más difícil para una pyme poder crecer y poder tomar nueva mano de obra. Entonces, claramente seguir por este camino no es la solución. Bueno, José, interesantísima la charla, el punto de vista, los datos también que compartía con nosotros, así que muchas gracias por el tiempo. Ha sido un gusto, cuando gusten, estoy disponible para cualquier consulta. Muchas gracias. José Berkhoff, economista, especialista por supuesto en este tema, y hay un detalle y fundamentos también de por qué y cuáles son estos cambios que necesita el sistema de trabajo en nuestro país.